Este podcast pertenece a la red Podcast SN. Historia con sentido. Un podcast realizado y presentado por Juan Carlos González. Un saludo a cuantas personas se acercan a través de las redes sociales, de Facebook, de Twitter, de mi página web Historia con Sentido. Yo soy Juan Carlos González y un día más encantado de acercaros una parte de la historia. Hoy el tema propuesto es más que una frontera. Vamos a profundizar en todas las realidades religiosas, históricas y departamentales de esa zona en la que estamos, de San Licier. Hemos llegado a la ciudad, hemos subido a la colina para visitar las dos catedrales y el Palacio Episcopal. Lo estamos haciendo, estamos teniendo una vista maravillosa de lo que es la propia ciudad de San Licier, la cercana al Sant Girons y el fondo incomparable marco de los Pirineos, y os hablaré de ciertas realidades. Pero por otra parte os estoy acompañando en estos introitos con la historia y con la obra de Luis Astiazarán Galarza, de ese arquitecto vasco, de esa realidad regionalista y racionalista que fueron las construcciones de sus edificios. Un pequeño arquitecto, hay muchos y grandes en todo nuestro país, pero yo, como lo tengo más cercano, pues he querido acercaros este. Sé que ahora está viendo, si me estará oyendo Javi Tweet, está habiendo una obra de un grandísimo arquitecto en Burgos, que tengo ilusión de ir a visitar esa exposición del arquitecto Alan Pérez. Pues es más modernista todavía que este. Son diseños más arriesgados, pero con un magnífico buen gusto. Y voy a volver a lo que es pues la sobriedad, la ausencia de elementos ornamentales y la depuración de líneas, que esto confiere una modernidad ajena al resto de los edificios circundantes cuando Luis Astiazarán construía. Aún hoy, en Legazpi, hay personas que popularmente lo recuerdan como el arquitecto de los palacios, lo llamaban palacio. No, eran más que chalés en vuestra mentalidad. Claro, estos vienen del caserío y de un pueblo, de un urbanismo muy pedestre. Y en los medios que frecuentaba en ese momento también se le denominaba como Don Luis Astiazarán. Ahora hay una sidra que lleva su apellido. Yo por eso, cuando me sale tan fácil la palabra Astiazarán, que a mucha gente le costará lo indecible, porque siempre me acuerdo de las botellas de la sidra de Astiazarán, que son de ahí de la zona, creo que son de la zona de Zarauz, Guetaria, por donde se hace o puede que sea el más cerca de Donostia, donde se hace la sidra. O Surbil o algún pueblo de estos, alguno ya me dirá de dónde es. En Legazpi, Astiazarán realiza el proyecto de apertura de una nueva calle en 1930, y es lo que hoy es la calle Nagusia, que es la calle nueva. La calle mayor sería, el Nagusi es el por encima de todo. Y además, en 1931, junto al también arquitecto Damián Lizaur, redactó las ordenanzas de construcción de la villa, incorporando nuevas exigencias de iluminación, de higiene, de salubridad. En su obra en Legazpi, que es la que mejor conozco, el top de sus construcciones es el Palacio Elorzanea, el Palacio de los Elorza. Es una obra de arquitectura regionalista que surge con la pretensión de anudar la continuidad entre el pasado y el presente en ese momento, en ese bullir nacionalista que se estaba viviendo en muchos sitios, y propone la búsqueda de la identidad mediante un retorno a la tradición en momentos donde los movimientos modernos hacían su aparición a través de la arquitectura racionalista.
adapta el valor de la tecnología moderna y su concepción busca una arquitectura adecuada a las características físicas y culturales de un lugar determinado. Y el movimiento del regionalismo recupera para sí elementos románticos, barrocos, platerescos, renacentistas y los propios de cada región. Se construirán villas y viviendas residenciales preferentemente con este estilo arquitectónico en contraposición con las nuevas corrientes que vienen del exterior. En Legazpi, en el año 1927, se concluye la construcción del Palacio El Orzanea, que hoy es el actual Hotel Monleón, y con elementos propios del estilo que nos ocupa. Y el proyecto, como entendéis, lo hizo Luis Astiazarán, y su destinatario era la industrial guipuzcoana Patricio Elorza. Patricio aquí era el nombre totémico de los ricachones. En 1906, Patricio Elorza asume la gerencia de la pequeña fábrica de cartón ubicada, lo que nosotros denominábamos la papelera, ubicada en la antigua ferrería de Azpikoetxea, y el Azpikoetxe, que era donde estaba, ese era un bar de pinchos muy, muy bueno. O sea que todo me rememora a cosas interesantes. Y el producto fabricado en aquella época consistía en pequeñas piezas rectangulares de cartón que se realizaban casi pieza a pieza. Y la fábrica, dada su ubicación, ocasionalmente se veía afectada por las inundaciones que provocaban las crecidas del río Urola. Estos hechos adversos no le recortarán el espíritu empresarial que tenía Patricio Elorza, y en 1910 construirá nuevas instalaciones y en 1912 adquirirá una instalación para fabricar papel de forma continua, y la incorporación de esta instalación crea una nueva línea de producción y acentuará el nivel productivo de la fábrica. La confrontación europea de 1914-1918, la Primera Guerra Mundial, tenéis que tener en cuenta que estamos hablando de 50-60 kilómetros de la frontera. Todo lo que se producía aquí iba directamente a Francia, que todo su esfuerzo industrial estaba dedicado a las armas. Y esta guerra incidirá positivamente en el sector industrial vasco por el hecho de permanecer neutrales, y lógicamente la inversión realizada por Patricio Elorza ante la fuente de demanda que hay en el sector también saldría muy beneficiada. Y una vez consolidada la empresa, en los años siguientes se plantea la necesidad de llevar a cabo la construcción de una mansión familiar, y el terreno que eligen para la edificación de la misma estará emplazado en la calle Santa María, principal arteria entonces de calles, viaria, y muy cercana a la fábrica. Y en la década de los años 20, concretamente en 1923, coincidiendo también, se instala en Anzola el joven arquitecto madrileño Luis Astiazarán, y acaba de terminar la carrera ese mismo año y empieza a realizar los trabajos familiares, como vimos en Anzola, y claro, enseguida es conocido. Este buen hacer del joven arquitecto pues suscita los elogios del ámbito local, y le encargan la ejecución del proyecto del Palacio El Orzanea para Patricio Elorza, y así lo confirma, siendo el primer trabajo que realiza en Legazpi. El nuevo Palacio de Legazpi y su trayectoria no es difícil de imaginar que impactó, y mucho, y este impacto que tuvo que ocasionar en la localidad este palacio, con su torre y con todas las cosas, que estaba alejado de lo que era la típica y tradicional casa vasca. Y este joven inquieto arquitecto dotó a su proyecto de una serie de elementos fácilmente reconocibles en los palacios que pueblan la geografía vasca, incorporando los bellos y anchos aleros de madera, acordes con las cosas del clima. Los aleros son muy anchos para que cuando gotea la punta del alero no caiga sobre la base de piedra y inunde o moje demasiado la cimentación, que ya de por sí lo está, sino que al separarlo con un alto vuelo hace que esa parte de la pared no sea mojada.
también pináculos en los tejados del palacio y torre, ventanas de medio punto, otras ventanas con dinteles renacentistas, el escudo de armas de la casa Elorza, que está emplazado en las fachadas sur y este de la torre, y todos los elementos quedan claramente configurados en este palacio, que lo toma como icono. El Patricio Elorza parece ser que estaba encantado, pero muere pronto, en 1930, y su viuda permanecerá viviendo en el palacio hasta 1964. A partir de esta fecha, el Orzanea se sumirá en un profundo silencio, y en la llegada de la transición pues fue ocupada por el Partido Nacionalista Vasco, que lo convirtió en su bachoqui, pero luego el PNV se dividió cuando aparece Euskal Alkartasuna. Bueno, todas estas cosas son de historias diversas. El caso es que al final nadie lo quería porque era muy grande y tenía muchos costes de mantenimiento, y en el 2001 fue convertido en el hotel Mauleón, y el palacio sigue recibiendo el título de Elorza Enea por la familia que le había dado el nombre, y ya no quedan de los Elorza, ya no queda allí. Y ahora es el Hotel Monleón porque Esteban Monleón, que era el cocinero y director del hotel, empezó su carrera en el 82 con el maestro de los gastrónomos Luis Irizar en la Euskal Etxea y en el Hotel Alcalá de Madrid, y luego trabajó en los restaurantes Dorado Petit y Agut de Aviñón de Barcelona, la Merced de Logroño, el Rodero, qué recuerdos me trae el Rodero a mí, el Rodero de Pamplona o el Balneario de Cestona. Después inicia su carrera en solitario, abre un hotel-restaurante en Oñate, y tras la experiencia inicia el proyecto en el restaurante Monleón, en el hotel-restaurante Monleón, que es el que tiene ahora. Y os seguiré hablando de todas estas historias, pero nos vamos a ir a 60 kilómetros para pasar por el paso más bajo del Pirineo, que sería por Hendaya, por Beovia, y nos vamos a meter en Francia y vamos a ir directos a todo lo que es esa zona que estamos recorriendo, y que es la zona de Saint-Lizier, y que la zona de Saint-Lizier fue famosa porque fue el enclave donde más rozó lo que era la herejía albigense. La herejía albigense era una de las más conocidas de las que se sucedieron en toda la Edad Media. Estuvo activa desde mediados del siglo XII a mediados del siglo XIII, y el movimiento fue declarado oficialmente herejía en 1187. Y desde entonces se inició una acción intensa contra los integrantes del movimiento albigense. Primero, por medio de la predicación, la orden dominica de Santo Domingo de Guzmán nació, y su orden nació por este hecho precisamente, y luego para predicarles y convertirles, y luego ya mediante la acción violenta en forma de cruzada desde 1209, y también por la acción de la Inquisición. Tuvo el foco central en lo que es el Midi francés, el mediodía francés, y el suroeste y en el Rosellón catalán, en la zona conocida como Occitania o Languedoc, en el país de la lengua de Oc, lengua ozatina, y en un rombo que estaría marcado por las ciudades de Toulouse, de Carcassonne, de Montpellier y de Albi, que fueron su principal área de asentamiento. Y precisamente albigense deriva de Albigués, la comarca situada precisamente al noroeste de Toulouse, cuyo centro es Albi. Albigense viene de Albi. Normalmente se identificará a los cátaros con los albigenses, pero sin embargo cátaro es un apelativo que significa puro, y como tal fue empleado por diferentes herejías, que por supuesto se consideraban los puros, los elegidos, para autodesignarse. Y los albigentes son el nombre de lo que nos ocupa ahora.
La filosofía o religión albigense se basa lejanamente en un maniqueísmo y deriva de la tradición cristiana, tomada del Nuevo Testamento como libro fundamental. Para ellos solo existían dos poderes, la luz y la oscuridad, el Dios bueno y el maligno, que sería Satán, con rango de Dios, que estaba en todo lo material. Rechazaban la divinidad de Cristo y gran parte de los sacramentos de la Iglesia establecida. Y dentro de la comunidad destacaban fieles en base a ser los más perfectos o los más puros, que llegaban a este nivel después de 3 años de noviciado y de pasar un riguroso examen. Pronto van a organizar una iglesia paralela, sobre todo a partir del año 1160, que se dividieron ya en iglesias y en obispos propiamente albigense a mediados del siglo XIII. Y ya empezarán un retroceso cuando estos mismos movimientos, ellos mismos, se vayan dividiendo en movimientos de más puros. ¿Qué pasaba? Eran puros, pero el que estaba al lado decía, yo soy más puro. El de Albi le decía al de Toulouse, yo soy más puro que el de Toulouse, y el de Toulouse le decía a Carcassonne, yo soy más puro que el de Albi y que los de Carcassonne. Entonces con eso surgió la división. La Corona de Aragón se verá envuelta en lo que era el fenómeno albigense, para empezar en parte de sus territorios, tanto de ultrapuertos como los peninsulares, teniéndose en cuenta que por matrimonios muchas veces esta parte del otro lado del Pirineo era aragonesa. Pero lo más importante fue a la muerte del rey Pedro I en Muret frente a las fuerzas cruzadas comandadas por Simón de Montfort. Es irónico contrastar que Pedro I, que había propiciado y participado en la cruzada de las Navas de Tolosa, moriría a manos de otros cruzados defendiendo a sus vasallos albigenses. También se daba cuenta de la dimensión política de la cruzada. Luego, Jaime I no los defendería, pero tampoco les perseguiría duramente en sus territorios peninsulares, y esto se lo dejó a la Inquisición, que estos sí que obraron de oficio. La predicación de la cruzada contra los albigenses se encontró con críticas de los mismos contemporáneos a los hechos. Por un lado estaban aquellos que de base no defendían la acción armada contra nadie en nombre de la religión, y por otro, mientras la jerarquía eclesiástica europea apoyaba la cruzada, otros muchos no dejaban de darse cuenta de que ésta estaba siendo aprovechada por la monarquía de los capetos, la monarquía capeta francesa, para ampliar sus territorios reales. Además estaba en cuestión de la eliminación de la identidad de toda el área, lo que era Occitania, con sus propias costumbres y lengua, a favor de la integración de un renaciente reino francés. De esta época de cruzada nos queda un hermoso texto, la canción de la cruzada albigente, que la lengua de Oc está compuesta en la lengua de Oc por varios autores, y es curioso constatar que el autor de la primera parte es completamente pro-albigense, mientras que el que lo concluyó defendía plenamente la cruzada. Aunque las diferentes cruzadas lanzadas contra los albigenses acabaron en el año 1229 con la rendición de Toulouse, continuaron hechos militares puntuales, como el asedio y la toma del último gran castillo cátaro de Montsegur, 1247, el único castillo de construcción enteramente cátara, y la acción de la Inquisición contra aquellos grupúsculos aún resistentes y que se refugiaron en las zonas montañosas del Pirineo catalán. En estas acciones se extenderían durante el tercer cuarto del siglo XIII, y el catarismo languidecería hasta su completa extinción a principios del siglo XIV. El vecino reino de Aragón está siempre presente en todo lo que es esta comarca. Se remonta al siglo XI y en el siglo XII, con el matrimonio de doña Petronila con el conde de Barcelona, Ramón Berenguer, se pusieron
las bases de lo que fue la creación de la Corona de Aragón y su expansión por el este peninsular y por el Mediterráneo. Tuvo como base la territorialidad patrimonial del Reino de Aragón, al que los monarcas añadirían luego los títulos de conde de Barcelona. Y en el siglo XIII el monarca Jaime I conquistaría Mallorca y Valencia, Pedro el Grande incorporó Sicilia y Alfonso el Liberal la isla de Menorca. En el siglo XIV el infante Alfonso, hijo de Jaime II, futuro rey Alfonso el Benigno, ocupó Cerdeña y Pedro el Ceremonioso recibió el vasallaje de Atenas y Neopatria y reincorporó Mallorca, que se había declarado independiente a la muerte de Jaime I. Y en el siglo XV el rey Martín el Humano recuperó Sicilia y Alfonso el Magnánimo conquistó Nápoles, de la cual, de los enterramientos de los reyes de Aragón en Nápoles, hice varios podcasts. El 11 de mayo de 1258, se firmó el Tratado de Corbeil entre el rey Jaime I de Aragón y Luis IX, rey de Francia, en el que se establecía, después de haber surgido ciertas disputas, que el monarca francés renunciaba a los derechos de los condados de Barcelona, Besalú, Rosellón, Ampurias, Cerdaña, Urgel, Conflent, Gerona y Osona, mientras que Jaime I lo hacía a la mayor parte de los territorios del Midi francés, y posteriormente aún cedería la Provenza a la Casa de Valois y tras la extinción de esta se incorporaría a la corona de Francia. Observamos que el territorio en la actualidad configura mayoritariamente cuatro provincias catalanas que están atomizando el implante del régimen feudal. Cada uno de estos feudos se mantenían independientes, pero tenían escasa entidad política. El testamento de 1272 de Jaime I y el fallecimiento en 1276 determinan la separación del reino de Mallorca del resto de la corona de Aragón. Y un hijo del monarca Jaime I reinará en Mallorca con el nombre de Jaime II. Y durante algunos años dicho reino tendrá soberano propio. En 1349 Mallorca se reincorpora definitivamente a la corona de Aragón. El marquesado de Provenza perteneció a la corona de Aragón de forma intermitente entre 1144 y 1162, en 1167 y 1178, y los condados de Cerdeña y Rosellón también estuvieron incorporados durante años a la corona de Aragón, perdiéndolos Juan II en 1463 y recuperándolos su hijo Fernando II de Aragón, Fernando el Católico, en 1493, hasta que se independizaron definitivamente en 1642, aunque el reconocimiento oficial de esta separación se produjo con el Tratado de Paz de los Pirineos de 1659. En el área mediterránea, Pedro III el Grande incorporó Sicilia, proclamándose rey de Sicilia en 1282 y permaneciendo dentro de la corona de Aragón hasta el año 1296, fecha en que la Iglesia de Roma la desgajó de la dinastía aragonesa en el reinado en 1409, en el reinado de Martín el Humano, quien la heredó a su hijo Martín el Joven. Desde este año hasta 1713, en que se firmó el Tratado de Utrecht y se puso fin a la Guerra de Sucesión de la Corona de España, estuvo integrada en la Corona de Aragón, aunque desde la creación del Consejo de Italia por Carlos I en 1555, fundado para tratar los asuntos de los territorios de Sicilia, Nápoles y Milán, tuvo relación directamente con la Corona de Aragón. Igualmente, la isla de Córcega y de Cerdeña estuvieron bajo la soberanía de los reyes aragoneses al cederlas al Papa Bonifacio VIII en 1296, que las cede a Juan II de Aragón. Ahora bien, el título de rey de Córcega que ostentaron los reyes de Aragón fue meramente nominal, ya que no llegaron a ocuparla. Los reyes de la Corona de Aragón también se intitularon duques de Atenas y Neopatria, al ser ocupados estos ducados
por una expedición en 1311 y ponerlos bajo la soberanía de la corona aragonesa, que gobernaba también Sicilia. Y más tarde se intitularon reyes de Jerusalén y Hungría, títulos que hay que considerar como nominales. El reino de Nápoles se incorporó a la corona de Aragón en 1442 en el reinado de Alfonso V el Magnánimo, poseyéndolo hasta su muerte acontecida en 1458. Posteriormente volvió a integrarse en 1503 en el reinado de Fernando el Católico, permaneciendo dentro de la corona hasta el año 1707, fecha en que pasaría a manos de Carlos VI de Austria. La desintegración definitiva de la corona de Aragón se produjo durante el siglo XVIII al morir el Habsburgo Carlos II sin descendencia y tras la guerra de sucesión proclamarse rey el Borbón Felipe V, que procedió a dictar los decretos de derogación de los fueros que regían en los territorios de la corona de Aragón. La documentación archivística refleja que las intitulaciones de los reyes que registran la documentación real y otros tipos de diplomas y actas fueron evolucionando en el transcurso del tiempo conforme aquí van incorporando territorios o separándose de las potestades regias, bien por derecho de la conquista, por herencia o por cesión de soberanía. Un ejemplo de esto es las cuestiones que hay de reconocimientos de los habitantes de Orihuela, Alcira, Onteniente, y que en la cual aparecen las citas y las referencias al rey como rey de Aragón, Sicilia, Valencia, Mallorca, Cerdeña, Córcega, bueno, en fin, duque de Atenas y de Neopatria, que esto hace mucho, y con condes de Rosellón y de la Cerdeña. Y hemos pasado la frontera, que es más que una frontera, es un trozo de nuestra historia y es un trozo de esas montañas que nos separan a lo que es hoy la realidad de dos estados diferentes. Esto es Historia con Sentido, más que una frontera, y encantado de haberos podido contar un día más, Juan Carlos González. Hasta aquí un episodio más de Historia con Sentido. El podcast que te habla de historias de la historia, sucesos, eventos, como si el ayer fuera hoy. Síguenos a través de iTunes, Spreaker o iVoox. Contacta con nosotros por correo electrónico escribiendo a podcast@historiaconsentido.com. Nuestra web www.historiaconsentido.com. Y en Twitter nos encontrarás como @historiasentido. Este podcast pertenece a la red Podcast SM.